buenas noches a todas y a todos los que nos acompañan esta noche. Juan Pedro y yo les agradecemos que nos ayuden a vencer el pánico escénico que esta instancia significa. Seguramente se lo agradecen mucho más nuestras parejas, familias y amigos que han tenido que convivir con nuestros humores, silencios, dudas y ansiedades que nos han convertido en más insoportables de lo que habitualmente somos, lo cual es mucho decir. En los últimos días, varios nos preguntaron, ¿cómo es eso de hacer una novela entre dos? La verdad, no tenemos la menor idea. Juanpe y yo éramos dos extraños. No nos conocíamos casi. Pero un día, hace más de 2 años, en un asado que compartimos con otros ancianos, se me acercó y me dijo, me gustaría escribir algo juntos, una especie de Rashomon, con distintos puntos de vista, con distintas versiones posibles. Y ahí empezó todo. La magnífica película de Akira Kurosawa de 1950, basada en un cuento japonés del 15, escenifica un asesinato y las distintas versiones del mismo, invitando al espectador lector a enfrentarse a su propia verdad. En nuestro caso, no hubo ni falso índice, ni objetivos claros previos, solo que iba a ser un thriller, ni repartición definida de tareas, sí mucha conversación. Sobre todo, sobre nuestras historias, nuestros amores y desamores, nuestras ilusiones y frustraciones, sobre todo y sobre nada, a la vez doloroso y disfrutable. Ahora, con el producto terminado, se me ocurrió una explicación posible a cómo se hace algo entre dos. Y creo que nos pasó algo similar a los personajes del inigualable cuento de Paco Espínola, Qué lástima, de 1930. El cuento es entre dos gauchos que se encuentran en una pulpería, no se conocían. Qué lástima que la gente sea tan pobre. La frase de Juan Pedro hizo parar la oreja a un Sosa absorto en una sensación penosa y comenzó a reconfortarlo. Algo así como un desahogo. Con qué extraña dulzura había sido pronunciada la frase. Sin rabia, sin rencor, a nadie culpaba. Eso está bien, se dijo para sus adentros Sosa. Juan Pedro y Sosa comienzan a encontrarse y a transformarse en un ambiente irrepetible, mediado por la caña y el humo del tabaco, ante la mirada del bolichero negro hacedor de cartas de amor. En nuestro caso, el alcohol y el humo fue sustituido por café, Coca-Colas, antihipertensivos y antibióticos. Qué lástima que estamos tan viejos. Sigo parafraseando de alguna forma el cuento. Una indecible ternura comenzó a crecer entre ambos y a embargar todas las cosas del mundo. En determinado momento, sin saber a dónde iría a parar, Sosa afirma: yo tengo un carro y una yegua, caballero. La yegua, el carro y yo estamos a su disposición. Se agradece lo que vale. Salud, contestó Juan Pedro. El encuentro iba creciendo al ritmo único de Espínola. Usted, cuando la precise, va nomás a mi casa y saca la yegua. Y si yo no estoy, la saca lo mismo. Vaciló. La realidad no daba más y su ardiente pasión quería más todavía. Y arrolló la realidad y salió al otro lado terriblemente amoroso diciendo: y si la yegua no está, usted la saca lo mismo. Esa frase era lo único que parecía firme entre cosas que empezaban a tambalearse. Se enredan después discutiendo sobre de quién era la yegua, que es suya, que es mía, que no.
Y en ese enredo mágico, al final, Sosa le dice Sosa a Juan Pedro, y Juan Pedro a su vez llama Juan Pedro a Sosa. Se habían transformado el uno en el otro. Lean el cuento, que está mucho mejor de lo que yo les estoy contando, ¿no? Pero bueno. Algo de eso pasa en nuestra novela. Los protagonistas van cambiando, los tiempos van cambiando, y también nos fuimos transformando los autores. ¿Quién es quién? Vaya uno a saber. Hoy, cuando nos saludábamos con una cantidad de gente que no conocemos, yo le decía a algunos, yo soy el otro. Y supongo que Juan Pedro le diría a otro, yo soy el otro, ¿no? Bueno. Aumentamos los puntos de vista renunciando a lo hegemónico de una época que nos ayudó a crecer. También las circunstancias reales y personales se fueron metamorfoseando. La novela terminó, pero sigue actuando. Vamos por la yegua que ya no está. Asumimos nuestras repeticiones, no nos refugiamos tras el enemigo. La rabia es hermana de la repetición y no queremos repetir. Creemos en el amor y en el humor como los supremos hacedores en la lucha contra el caos. Por eso, este panel comienza con el psicoanalista haciendo un relato histórico y terminará con el historiador haciendo una reflexión psicoanalítica. Fuimos transformados. De hecho, no sabemos si habrá cierre, porque la vida, como el boliche del flaco de la novela, sigue abierta. Por último, encargamos la selección del panel al protagonista de la novela, el detective Juan Carlos Zárate. Y los tres amigos que hoy nos acompañan son el resultado de su trabajo. De Fernando Smith averiguó que fue profesor. De Connie Hughes, el turco Agala y Óscar Andrade. Nada mejor para representar la tolerante diversidad oriental. Sergio Mautone, director de Cultura del Ministerio, compartió la actividad gremial con Juan Pedro y su amor por el teatro. Conmigo compartió a la ministra Muñoz y protagonizó en la creación de la usina cultural del Hospital Vilar de Bo. Miriam Gleiger es nuestro carro en Chaná. Con 3 Florencios, una mujer entrañable, amiga hermana de Luisa, y desde ayer saca conejos blancos y rojos y todo tipo de animales de su galera. Una maga. Quedan presentes. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un placer acompañarlos. No sé si ustedes podrán decir lo mismo, porque la presentación de un libro es un evento al que se va por compromiso. En muchos casos el acto presencial no alcanza y para cumplir realmente se ven obligados a comprar el libro, a hacerlo firmar y por compromiso alguno hasta va a tener que leerlo. Ojo, no digo que el libro no lo merezca, este libro es una maravilla. Lo que digo es que nos estamos desacostumbrando a leer. Ya no leemos ni los manuales. ¿Para qué queremos leer manuales si tenemos los tutoriales en Internet? Hoy las películas desplazaron a los libros, los trailers a las películas, la Wikipedia le pasó el trapo a la Enciclopedia Británica, Booking.com paseó a la guía Michelin y MasterChef se comió crudo al manual del Crandon. Pasamos de los libros no se prestan, a los libros no se fotocopian, a los libros no se leen. Una prueba de la crisis editorial y de que los libros no se están leyendo es que hasta una editorial multinacional como Random House, una de las más grandes del mundo, imprime en hojas que se transparentan. No sé si lo han notado. Vos empezás a leer un libro y ya sabés cómo termina. Son libros con spoilers. Y
igual como la gente ya no lee ni se entera. No es el caso de este librazo que hoy presentan nuestros amigos. Con esta primera edición nomás aumentó la tasa de deforestación. Van a ver lo que son las páginas. En realidad, la instalación de la nueva planta de UPM tiene que ver con las nuevas ediciones que ya están programando. Así que no se asusten si en cualquier momento acá entran Hospitales y Salle. Cuando un licenciado en historia y un psiquiatra se juntan para llevar adelante cualquier emprendimiento, a uno le transmiten confianza y tranquilidad. Hay gente seria, preparada. Es como cuando se juntan un oncólogo y un licenciado en genética humana. ¿Qué puede salir mal? Bueno, en materia literaria, con la democracia consolidada, fueron tiempos de la novela histórica y testimonial. Ya con la crisis económica buscamos respuestas desesperadamente en los libros de autoayuda y más recientemente con Mujica presidente se impuso la biografía novelada que al ocuparse del PP incluía historia, mitología, humor, ciencia ficción y surrealismo. Así como existe la colección ¿Dónde está Wally?, podría perfectamente existir una llamada ¿Dónde no está Pepe? Uno tiene que escribir sobre lo que tiene más cerca. Por eso que Talo y Juanpe hayan coincidido en una novela policial tiene que ver con la situación de la seguridad ciudadana, ¿no? ¿Qué no hubiera escrito Edgar Allan Poe con Bonomi de ministro? Dicen que Allan Poe, el inventor del relato detectivesco, estaba loco, sufría un trastorno mental que le causaba pánico a la oscuridad, pérdidas de memoria, manía persecutoria y alucinaciones. Pensar que en el siglo XIX un tipo así era capaz de escribir un poema como El Cuervo. En el siglo XXI un tipo así habla con el pajarito de Chávez. Nietzsche era esquizofrénico, Hemingway era paranoico, Kafka sufría ansiedad social, Tolstoy sufrió una profunda depresión, Virginia Woolf sufría un trastorno maníaco depresivo, Quiroga, bueno, era neurótico. Por suerte, los psicofármacos aparecieron en la segunda mitad del siglo XX. Habremos ganado, Talo, en salud mental, pero ¿qué daño le hizo la clozapina a la literatura? Tendría que constar en sus efectos adversos. Bueno, el que hoy nos convoca es un libro entre la historia y la histeria. Marcel Proust decía que el hallazgo afortunado de un buen libro puede cambiar el destino de un alma. Me gustaría decirles que es el caso de este libro, pero la verdad todavía no lo leí. Lo que hice fue pesarlo. Cuando llegué a casa lo pesé. Este libro pesa 592 gramos. No es un libro pesado. Si un libro es un hijo, este viene a ser prematuro, digamos. Y si el alma pesa 21 gramos, son 28 almas. Tiene 332 páginas. En tiempo de los 140 caracteres van a leer 332 páginas que corresponden a poco más de 482.000 caracteres. O sea que si lo quisieran pasar en mensaje de texto, cosa que no aconsejo, serían unos 12.050 mensajes. Lindo estar en ese grupo de WhatsApp. Otra singularidad de este libro es su título tanguero, porque como ustedes saben el título Parecemos, ya ves, dos extraños proviene de la letra de un tango de José María Contursi. Yo hubiera tomado un camino más fácil. Si querés título para una novela policial, arrancá derecho para el reggaetón. Ahí las canciones se llaman Criminal, Te robaré, No es justo robarte un beso, Lo que pasó, pasó, Despacito, Matador. No solo son títulos que prometen intriga y suspenso, sino que vos escuchás las canciones y querés matar a alguien. No es novela policíaca, es apología del delito. Bueno, la vida en pareja es muy difícil, pero escribir en pareja es todavía más difícil. Por eso me imagino que entre los aquí presentes, cuando recibieron la invitación de Talo y Juan Pedro, fueron más los que supusieron que se casaban que los que pensaron que habían escrito un libro. De todas maneras, hay sociedades autorales que dejaron una huella imborrable. Los hermanos Grimm, por ejemplo, con sus cuentos infantiles, Marx y Engels, escribiendo juntos el manifiesto del Partido Comunista, Master y Johnson con la respuesta sexual humana, Bioy Casares y Jorge Luis Borges, que escribieron el libro del cielo y del infierno. Acá, sin ir más lejos, los tenemos al Reja y el Gucci, que hicieron Rompe la barra. Bueno, Giganda y Valdés son evidentemente de esas duplas
que se potencian creativamente como Breuer y Freud, como Lennon y McCartney, como Atijas y Weiss, qué sé yo, como Alonso y Mariño. Tenemos razones para suponer que algún día no se sabrá distinguir cuál es cuál, como en el cuento de Paco, como pasa con Larbanoy Carrero. Y estoy convencido que llegará el día en que alguien creerá que Ciganda y Valdés es uno solo, como Ortega y Gasset, como Herrera y Reisig, como Tennis y Williams. Al Parnaso de los grandes detectives de la literatura se suma ahora un detective uruguayo, Juan Carlos Zárate, que no tendrá el olfato del inspector Jules Maigret, no será inteligente como Hercule Poirot, ni idealista como Miss Marple, ni ingenioso como Sherlock Holmes, ni cínico como Philip Marlowe, pero durante el incendio de Notre Dame seguro dijo: un aplauso para el asador. Claro. Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. La verdad es que yo sentía, a raíz de la invitación, en primer lugar, que me hace Juan Pedro, que me había metido en un lío. Y a veces me pregunto por qué me metí en este lío. Además, no fui coaccionado para asumir esta responsabilidad. Pero después de escuchar a quienes me antecedieron, creo que el lío es mucho más grande. La primera pregunta que me hacía es ¿por qué dos?, que estuvo brillantemente explicado en esa especie de introducción en referencia al cuento de Spínola, que de alguna manera da cuenta de lo que es esta muy buena novela. Y bueno, y la intervención de Fernando realmente fue desopilante. Desopilante. Parecemos, ya ves, dos extraños. Uno ya no sabe muy bien si seguir con lo que tenía planificado o dejarse librado de lo que vaya surgiendo. Pero en esta novela, la primera cosa que aparece cuando uno la abre, que es verdad, tiene 332 páginas, denuncio, uno de los engaños a los que me sometió Juan Pedro, es una novela de 200 páginas, la vas a leer en 5 minutos, no es así, lleva su tiempo, son 332, si bien es real que son 332 páginas y algunos silencios, cosa que ayuda mucho a la creación de clima, a la creación de vértigo y a la creación de atmósfera en esta novela. Climas crea, eso es muy difícil, pero por encima de eso creo que es una novela que tiene, me encantó, no lo había pensado, pero sí, yendo a Rashomon, creo que hay acá una suerte de ayuda para entenderla y para seguirla, porque por momentos además es una novela cinematográfica, por muchos momentos, y como decía antes, una novela cinematográfica que crea atmósferas, que es de las cosas más difíciles. A veces parece que uno se mete en una película de los Coen, a veces parece que uno se mete por momentos en la atmósfera tan densa y tan espesa de David Lynch, y bueno, y todo eso es parte, por eso me encantó estar alineado con lo que fue esa introducción, con lo que además no solamente me identifico, sino que por otro lado me explica cosas que aparecían ahí como interrogantes. Y decía que la primera cosa con la que se topa es una cita de Michael Conley que dice: la novela criminal no es un rompecabezas nada más, sino una reflexión y una explicación de lo que ocurre en nuestro mundo. Y si bien esto es así, que la novela criminal no es un rompecabezas nada más, esta es una muy buena novela. Es por sobre todas las cosas un gran acierto empezarla de esta manera, porque no solamente da cuenta de una novela que por sobre todas las cosas nos introduce en un mundo que nos invita a pensar, más allá de las intrigas y de los condimentos propios de un thriller, como lo llaman, que yo creo que es mucho más que un thriller, pero por sobre todas las cosas creo que esto no solamente le hace honor a la novela, sino que además anticipa, que nos va a sumergir en un universo que sobre todo, creo que a todo el mundo, pero a los que venimos de determinadas generaciones, nos hace pensar, nos hace reflexionar, al grado tal que las razones que motivan la historia, y está referida en la solapa, por lo tanto no estoy spoileando, este asesinato de un ejecutivo farmacéutico que da pie a una serie de investigaciones, después las cosas se van enredando, pero a medida que la novela avanza, esta anécdota y otras que se van suscitando y que se interrelacionan,
dejan de ser tan importantes porque aflora por encima de la circunstancia que motiva el relato, afloran reflexiones de vida, afloran contrastes de momentos, de tiempos, de épocas. No en vano, creo yo, esta novela arranca a finales del 2003, en el mes de diciembre, al entorno de las fiestas tradicionales, las fiestas en las que cantamos Jingle Bells, comemos nueces y echamos nieve. En esas fiestas tradicionales arranca por ahí. Y si bien transcurre básicamente en ese entorno, hay alguna referencia, casi un estertor muy puntual, a las Navidades del año 18. Y cuando uno lee la novela, y hay que leerla, presume que no es opción, no es casual que arranque por el 2003 y después haya una referencia en el 2018, sobre todo cuando tanto el 2003 como el 18, este año pasado, son años anteriores a los años preelectorales. Y si bien esta novela no hace foco o cuenta en el análisis político del momento, la sombra de esa campaña, con todos sus miedos y con todas las posibilidades, oportunidades y plataformas para pensar el pasado, yo creo que se convierte en uno de los elementos. Esta novela se puede entender, leer o comprender desde el punto de vista periodístico. Hay una posible construcción periodística, desde el punto de vista político hay una posible construcción política, desde el punto de vista detectivesco, pero creo que por sobre todas las cosas y lo más valorable para mí es justamente las distintas instancias de reflexión, las cáscaras de bananas que aparecen todo el tiempo. Uno termina de comprender la historia, obviamente, cuando se acerca al final, pero termina de comprender una historia que es distinta a la que creyó que iba a comprender. Eso para mí tiene un valor especial en esta novela. Uno termina construyendo una historia nueva. Son 3 partes, se divide en 3 partes, y tiene la particularidad de que cada una de estas partes a su vez está compuesta por casi fragmentos, pequeños fragmentos, y como decía, que ayudan a crear un clima muy vertiginoso, que por otro lado, en la medida que son a veces de una página, a veces de una página y un párrafo, a veces de una página y media, pocas veces de 2 o 3 páginas, cada uno de estos fragmentos es un nuevo eslabón que se agrega a esta historia, es parte de un relato, es parte del diseño de una personalidad. Entonces uno espera con ansiedad 3 o 4 o 5 fragmentos más para poder ir completando y ordenando la historia, aunque capaz que la historia ya después disparó para otro lado. Yo me voy a permitir contar, antes de hacer un par de referencias más, me voy a permitir contar una anécdota personal, porque creo que la circunstancia me invita. Año 1980, a poco tiempo de votar en el plebiscito de noviembre en contra del proyecto de reforma constitucional que promovía la dictadura militar. En ese 80, yo tenía 20 años, nos reunimos en casa de unos amigos, en casa, no fue de unos amigos, en casa, donde una amiga que ya era muy experiente en política y tenía mucha historia atrás porque ya tenía como 25, nos aleccionó, nos enseñó además a crear unos crayones, cosa que nosotros ignorábamos hacer, y nos organizó para salir a la calle a pintar paredes para manifestarnos en contra del plebiscito, es decir, incitando al voto por el no. Cubrimos la zona del cordón, éramos gurises en el entorno de esa edad. Yo tenía 20, algunos 19, algunos 21, y quien nos lideraba 25. En la calle Eduardo Acevedo, entre Mercedes y Uruguay, había a mitad de cuadra una clínica odontológica. Yo paso por esa cuadra con mi arma letal en la mano. Me topo con esa clínica, persiana cerrada, baja, un murito blanco, muy tentador, muy incitante. Me agacho y escribo: por un Uruguay sin caries, vote no. Contento con esa iniciativa que a mí me había parecido sagaz en ese momento, voy a mis compañeros y les digo: muchachos, escribí por un Uruguay sin caries, vote no. Lo menos que me dijeron es que era un irresponsable, un inconsciente, que no tenía conciencia del momento político que vivíamos, que había gente en la cárcel, había gente en el exilio, había gente desaparecida, y yo me estaba tomando ese momento trascendente de la historia uruguaya como una cosa liviana, y cómo se me había ocurrido escribir por un Uruguay sin caries, vote no. Y en asamblea improvisada en la calle se resolvió, fíjense la astucia y la inteligencia de esos jóvenes, en pleno año 1980, en dictadura, se resolvió mandarme al lugar donde había cometido el insuceso para borrarlo. Lo que nos obligó
a tener una custodia sobre Mercedes, una custodia sobre Uruguay, y allá fui yo con mi crayola a borrar lo que había escrito. Era un acto de inconsciencia absoluta. Podría alguno de nosotros no haber estado después de ese episodio absolutamente menor. Y durante mucho tiempo yo me sentí muy avergonzado, pasaba por ahí, veía la lectura. Yo le cuento eso a Juan Pedro en una entrevista que él nos hace, recabando cierta información que seguramente lo hacía con la intención de después plasmar en su libro, el que aparece más tarde. En determinado momento, el insigne Juan Carlos Zárate se despierta en medio, bueno, de ciertas turbulencias personales, emocionales, y el lector asiste al relato en fragmentos de su sueño, que había soñado con una mesa medieval, con una cantidad de personajes, doctor, en el medio su madre, más fea de lo que era, con una verruga incluso, y bueno, y algunos otros elementos que articulaban sus emociones, su vida, su historia, el momento, la circunstancia, el pasado, y en medio de todo eso, el personaje dice: por un Uruguay sin caries, vote no. Razón por la cual, desde ese momento, por supuesto, para mí fue el mejor personaje, pero me dio la pauta de que seguramente esos personajes están vívidos, porque la descripción psicológica es absolutamente atractiva. Entonces, además, bueno, obviamente de la calidad y la expertise de quienes los diseñaron, de quienes los conversaron, nos permiten identificarnos de esta manera o de muchas otras. La ministra que compartimos, en este caso María Julia Muñoz, que se fue de viaje, recibió tu libro y se puso a leerlo y me empezó a mandar WhatsApps haciéndome comentarios sobre el libro, y ella me hacía referencia: conozco a fulano, conozco a mengano, lo que también a mí me dio la pauta de que hay un montón de condimentos donde tal vez ustedes se van a encontrar. Mirá cómo te estoy vendiendo el libro. Pero creo que eso ayuda a la construcción de un ser colectivo que es muy interesante ir desgranando e ir descubriendo. Los personajes son muchos, no nos vamos a detener en eso, pero son muy interesantes los perfiles y la delicadeza con la que se van construyendo, porque además, si yo tengo que pensar en un adjetivo para esta novela, tal vez pienso en el adjetivo elegante. Para mí es un relato elegante, es un relato fino, que está lleno de guiños, de vueltitas, de cosas muy interesantes para ir desgranando, para ir descubriendo, y que además yo incluso había hecho la lista, hay un infinito, hay un sinfín, son más de 30 referencias, no de los autores, salvo una vez, sino de los personajes, y no de manera ejemplificadora, sino como insertos a su propia naturaleza. Hay no menos de 30 referencias a gente de las artes, a artistas del cine, del teatro, literatura. Creo que no hay referencias, por lo menos que ahora me venga a mente, de artes visuales, música, mucho. Y todo esto ayuda a la conformación no solamente de perfiles, no está hecho de manera pretenciosa, no es que se quiera marcar erudición en determinados temas, para nada es así y para nada se recibe así, sino que todo esto de alguna forma nos ayuda y nos invita también a valorar la manera, la cosmovisión de determinadas generaciones del mundo en el que vivieron, del mundo que vivieron y del mundo que seguirán viviendo. Yo creo que es de una enorme delicadeza, me ha resultado un verdadero placer leer esta novela. Tuve que ingeniar, buscar los tiempos, porque a veces los tiempos se escasean y no son 200 páginas, lo vuelvo a decir, es más que eso. Pero más allá de esto, la lectura es una lectura muy, muy invitante, muy invitadora. Uno se desliza por sus páginas, está muy bien escrita, es muy, vuelvo al término, es muy delicada. Y además abre una caja de cajas, de cajas, de cajas, y nos permite pensar sobre nosotros mismos. ¿Qué fuimos? ¿Dónde estamos parados? ¿Hacia dónde estamos caminando? Arranca en el 2003, previo a la campaña del 2004, si bien este no es el eje central, pero es un elemento que aparece, y hay un guiño hacia el año en el que estamos, por lo tanto, también está abriendo una instancia de reflexión hacia los tiempos que se nos vienen. Felicitaciones y muchas gracias. La verdad que yo he estado en muchas presentaciones de libros, pero normalmente son presentaciones de poemas, donde yo leía poemas, ¿verdad? O teatro, donde represento personajes. Yo no soy crítica teatral. Lo que soy es gran amiga de Juanpe,
compartimos muchas cosas a nivel cultural y gustos y conversaciones. He conocido a Talo, ¿verdad? Me encantó conocerlo a través de él y dije, bueno, yo, aunque sea un mimo, voy a hacer. Y aquí está el mimo, aunque sea. Cuando se juntan dos compinches, locos lindos, aventureros, inteligentes, curiosos, con una mirada crítica y amorosa hacia los seres humanos con los que se han cruzado en su vida, en esta geografía tan cambiante, tan convulsionada, algún conejo mágico va a saltar. Y como ven, saltó. Cuando además conoces a estos personajes, quiero decir, los dos que cocinaron a fuego lento esta historia, un Talo, psiquiatra, psicoanalista, conocedor de las profundidades del ser humano, supongo, profesor, escritor y para colmo mago, y quién sabe qué otras cosas saca de la manga que aún no conozco, pero que me provocan curiosidad. ¡Qué sustancia! El otro, Juanpe, mi amigo querido, el historiador, el periodista, el político, el militante sindical, el escritor, el conocedor y consumidor de teatro, cine, música, lectura como pocos, ¡qué levadura! Y lo vas reconociendo y redescubriendo en la lectura. Eso es un plus. Yo soy actriz, hurgadora de conductas humanas, no soy crítica literaria. Puedo hablar desde la mirada de un lector atento. Me encantan las novelas policiales, los thrillers, y enseguida me zambullo para descubrir al asesino. Pero estos señores me revolcaron, me despistaron, me decepcionaron en momentos, me reengancharon nuevamente y me hicieron transitar por las dos orillas familiares de este río como mar, develando la corrupción en las multinacionales del medicamento, en la prensa, en la policía, en la política, pero además me pasearon por las calles de mi ciudad, sus boliches, sus personajes reconocibles, nuestra historia, nuestras luchas, nuestra memoria, nuestros dolores y decepciones, los amores y desamores, las herencias que dejamos a las nuevas generaciones, nuestra identidad. ¿Qué más se puede pedir? Y todo esto lo plasmaron construyendo personajes ricos, contradictorios, con excelentes descripciones físicas y psicológicas que los identifica en su personalidad, en su carácter, en su clase social. Despiadados, viscerales en su juego de poder unos, muy humanos en sus contradicciones otros. Muy buen manejo del lenguaje, diferenciando cada personaje, cada ambiente, construyendo algunos diálogos muy teatrales, salpicados de reflexiones agudas y monólogos sustanciosos, cavilaciones del alma humana. Hasta sexo explícito hay, o sea que compren el libro. ¿Qué tal? ¿Qué tul? En fin, me entretuvieron, me provocaron, me trasladaron a mis jóvenes años, me conmovieron, me sorprendieron. Para terminar, voy a leer un trozo corto de la novela donde su personaje central, el detective Juan Carlos Zárate, hace un viaje por la memoria de sus años de juventud. Debe haber pasado una hora en que no hablamos ni nos miramos. Estábamos tirados en la cama como dos muñecos. La flaca a cierta altura se levantó. Pensé que iba al baño. A la vuelta traía espinillar y un par de vasos. Era como un velorio. Es que a veces
solo hay silencio. No lo calculé. Me paré, dejé el vaso sobre la mesa de luz. Caminé hacia la pared. Le pegué a la roca la trompada de mi vida. Nunca entendimos cómo no me rompí ningún hueso. Sangre en la piel, en los nudillos. El aparato empezó a sonar la Tana Rinaldi, cantando A pesar de todo. No me acuerdo bien, a ver, ¿me ayudás, Juanpe? A pesar... A ver, cántalo conmigo. A pesar de todo, dejándola abierta, verás que se cuela el sol por tu puerta. No hay mejor motivo si encuentras el modo de sentirte vivo, a pesar de todo. Así vestidos, uno al lado del otro, nos dormimos de la mano. Y acá se va para el 2004. Dale, servime otra que hoy no trabajo. Joder, celular a esta hora. Del otro lado no hubo palabras, tan solo un llanto. Y al final, soy yo, Alicia. Al Checho lo reventaron. Gracias. Bueno, prometo que esto va a ser breve. Acá vi una fake news y es de que Juan Pedro, siempre que habla, no puede hacerlo menos de varias horas. Cosa que es falso y lo voy a demostrar en pocos minutos. Lo segundo, no solo agradecerles a todos ustedes su presencia esta noche, sino especialmente también a este trío de lujo de Sergio, Fernando y Miriam que nos han acompañado. Sí, me había notado algo sobre el tema de que decía Talo. Pero es muy breve. Efectivamente, yo creo que sí, que aquella identificación de afectos que se va dando entre Sosa y Juan Pedro tal vez se dio también entre Talo y Juan Pedro en esta etapa. Es así. Además se construyó una muy linda amistad en este lapso. Sobre la parte que me toca en cuanto a psicoanalista, tomando el desafío que tomó, yo simplemente digo que allegados, familiares y amigos me han confirmado que el Talo ha mejorado mucho en este periodo. Un agradecimiento, un agradecimiento que lo estampamos por allí con el Talo en las primeras hojas. Y que de alguna manera ha sido mencionada la idea ya en lo de Fernando, en lo de Sergio, en lo de Miriam. Un agradecimiento a todas las historias de vida que nos nutrieron. Esto es ficción, es narrativa, es ficción, es una novela. Es un mundo inventado, pero es un mundo inventado en base a lo que tenemos adentro. Y lo que tenemos adentro es nuestra vida, la vida de nuestros afectos, de nuestros desgarros, de nuestras ilusiones, de nuestras batallas ganadas y perdidas, etc. Y en esa vida han participado muchísimos, miles tal vez, cientos, decenas de tipos de mujeres que hemos querido mucho, muchos de los cuales están acá esta noche. Por eso las historias de vida han sido la base misma, consciente o no, de lo que finalmente escribimos. Lo último, yo he quedado muy contento, creo que Talo también, por habernos planteado el desafío de elaborar
una narración entre dos. Efectivamente fue en un asado de la sub-70, sub-80, en fin, en un asado. En una radio nos preguntaron, bueno, pero lo que pasa es que los asados muchas veces se hacen proyectos porque tomando una copa, sí, uno o dos, pero bueno, a veces algunos se materializan. Cristalizó. Y bueno, dada la edad avanzada y la expectativa que tenemos de hacer muchísimas cosas más, igual por las dudas, nos atrevimos. Y mi única reflexión final es que esto se parece un poco a una historia medieval de una pareja muy trágica, muy hermosa, una historia muy trágica, muy hermosa, una historia de amor de Eloísa y Abelardo, allá por el 1100, 1142, donde en una de sus cartas Eloísa termina confesándole a Abelardo, después que han pasado muchas cosas lindas y muchas horribles, no sabes cuánto me arrepiento por todos los pecados que he cometido y sobre todo cuánto me arrepiento por todo lo que todavía no he podido cometer. Bueno, hicimos eso. Gracias a todos por haber venido. Bueno, muy bien. Gracias, amigo. Espera.